¿Qué pasaría si una persona te dijera que quiere morir? Tal vez la primera reacción sería pensar que necesita ayuda. Tal vez pensarías que está sufriendo. Tal vez te preguntarías si realmente está tomando una decisión libre. Pero ahora imagina algo más complejo. ¿Qué pasa cuando quien hace esa petición es una persona con discapacidad? ¿Estamos frente al ejercicio de una libertad individual o frente a una sociedad que ha fallado tantas veces que algunas personas sienten que ya no vale la pena seguir viviendo? Hoy, hoy vamos a hablar de uno de los temas más polémicos, más sensibles y más incómodos de nuestro tiempo. Porque cuando hablamos de eutanasia y discapacidad, no existen respuestas fáciles. Yo soy el Potro y esto es Hablemos de Inclusión con el Potro. Comenzamos. El debate que divide al mundo. Hablar de eutanasia es entrar a un terreno donde se cruzan la ética, la medicina, los derechos humanos, la religión, la política y las experiencias personales. No es un tema sencillo y tampoco es un tema nuevo. Desde hace décadas, distintos países han discutido si una persona tiene derecho a decidir cuándo y cómo terminar con su vida cuando enfrenta sufrimientos que considera insoportables. Algunos defienden que nadie debería de ser obligado a vivir contra su voluntad. Otros sostienen que la vida debe de protegerse hasta el último instante. Sin embargo, cuando la discapacidad entra en la conversación, las preguntas se vuelven todavía más profundas. Porque históricamente, las personas con discapacidad han sido vistas como personas incapaces, dependientes o incluso como vidas menos valiosas. Y esa realidad genera una preocupación legítima. ¿Podría una legislación sobre muerte asistida terminar reforzando prejuicios existentes? ¿Podría una sociedad que no garantiza accesibilidad, empleo, educación y salud estar enviando indirectamente el mensaje de que algunas vidas son menos dignas de ser vividas? Estas preguntas no buscan imponer una respuesta, buscan abrir una conversación seria. Porque el tema merece mucho más que consignas, ataques o simplificaciones. ¿Qué es realmente la eutanasia? Muchas veces se habla de eutanasia sin entender exactamente de qué estamos hablando. Existen diferencias importantes entre eutanasia, suicidio asistido, cuidados paliativos y rechazo de tratamientos médicos. No son lo mismo. La eutanasia generalmente implica la intervención médica para provocar la muerte de una persona que lo solicita de manera consciente y voluntaria. La muerte asistida se suele referirse a situaciones donde el médico proporciona los medios para que la propia persona tome la decisión final. Mientras tanto, los cuidados paliativos tienen un objetivo distinto. Buscan aliviar el sufrimiento físico, emocional y psicológico cuando una enfermedad ya no puede curarse. Comprender estas diferencias es fundamental porque muchas veces el debate público se construye sobre información incompleta. Y cuando hablamos de discapacidad, la falta de información puede provocar miedo, estigma y decisiones equivocadas. Por eso es importante escuchar todas las voces, las de quienes apoyan estas medidas, las de quienes se oponen y especialmente las de las propias personas con discapacidad. La discapacidad no es sinónimo de sufrimiento. Existe una idea profundamente arraigada en muchas sociedades, la idea de que vivir con discapacidad significa vivir una tragedia permanente. Pero esa percepción muchas veces proviene de quienes observan desde afuera, no de quienes viven esa realidad. Millones de personas con discapacidad estudian, trabajan, forman familias
emprenden negocios, hacen deporte, crean arte y construyen proyectos de vida significativos. La discapacidad por sí misma no determina la calidad de vida. Lo que muchas veces determina la calidad de vida son las barreras arquitectónicas, las barreras económicas, las barreras laborales, las barreras sociales, las barreras actitudinales. Por eso, muchas organizaciones de personas con discapacidad han insistido durante años en una pregunta fundamental. ¿Estamos evaluando el sufrimiento provocado por una condición médica o el sufrimiento provocado por una sociedad excluyente? Y esa diferencia importa muchísimo, porque puede cambiar completamente la conversación. Cuando la libertad individual entra en escena. Quienes defienden la eutanasia suelen partir de un principio muy poderoso: la autonomía, la capacidad de cada persona para decidir sobre su propia vida. Desde esta perspectiva, nadie debería ser obligado a soportar sufrimientos que considera intolerables. La decisión pertenecería exclusivamente a la persona, no al Estado, no a la religión, no a la familia, no a los médicos. Es una postura que tiene fuerza porque reconoce la dignidad humana como capacidad de decidir. Y muchas personas con discapacidad comparten esta visión. Argumentan que negarles ese derecho únicamente por tener una discapacidad sería una forma de discriminación, porque implicaría asumir que son menos capaces de tomar decisiones sobre sus propias vidas. Este argumento merece ser escuchado, porque la inclusión también, también implica reconocer la capacidad de decidir, incluso cuando esas decisiones generan incomodidad o desacuerdo. El miedo a las decisiones condicionadas. Pero existe otra preocupación igualmente importante. Puede hablarse de libertad absoluta cuando una persona vive abandono, pobreza, falta de apoyos o discriminación constante. Esta pregunta ha sido planteada por numerosos activistas alrededor del mundo, porque una decisión aparentemente libre podría estar influenciada por circunstancias extremadamente difíciles. Imaginen a una persona sin acceso a servicios médicos adecuados, sin empleo, sin accesibilidad, sin apoyos familiares, sin oportunidades. Su decisión sería completamente libre o estaría condicionada por el entorno. Aquí aparece una de las mayores tensiones éticas del debate, porque la libertad individual es importante, pero también lo es garantizar condiciones dignas para ejercer esa libertad. La responsabilidad del Estado. Hay una pregunta que pocas veces ocupa los titulares. ¿Ha hecho el Estado todo lo posible antes de ofrecer una salida definitiva? Porque hablar de muerte digna también obliga a hablar de vida digna, de accesibilidad, de inclusión laboral, de rehabilitación, de educación inclusiva, de transporte accesible, de salud mental, de apoyos para la vida independiente. Si estas condiciones no existen, muchas personas consideran que la discusión está incompleta, porque una sociedad no puede desentenderse de sus obligaciones fundamentales. La dignidad no empieza cuando una persona decide morir. La dignidad empieza cuando una persona decide vivir y encuentra las condiciones necesarias para hacerlo. Los testimonios que cambian la conversación. Detrás de cada postura existen historias humanas, personas que enfrentan enfermedades degenerativas, dolores crónicos, pérdidas progresivas de funciones corporales, situaciones extremadamente difíciles. Muchas de ellas piden ser escuchadas, piden que nadie hable por ellas, piden que se respete su capacidad de decidir. Al mismo tiempo,
Existen personas que estuvieron al borde de perder la esperanza y que años después agradecen haber encontrado apoyos, tratamientos o razones para seguir adelante. Ambas experiencias existen, ambas son reales y ambas merecen respeto. El problema surge cuando intentamos convertir una experiencia individual en una verdad universal, porque la realidad humana es mucho más compleja. La ley trasciende y el debate en México. En México, el debate sobre la muerte asistida ha comenzado a ocupar espacios cada vez más visibles. Uno de los temas que más conversación ha generado es la llamada ley trasciende, una propuesta que busca abrir la discusión sobre el derecho de las personas a decidir sobre el final de sus vidas, bajo determinadas circunstancias, más allá de estar a favor o en contra. Es importante reconocer que este debate ha permitido que muchas personas hablen de temas que durante años permanecieron en silencio: el sufrimiento, la autonomía, la dignidad, la calidad de vida y el derecho a ser escuchados. Porque una sociedad democrática no debería temerle a las conversaciones difíciles, debería de enfrentarlas con responsabilidad, empatía y respeto. Mención especial a Samara Martínez. En este contexto, merece una mención especial la activista e influencer Samara Martínez. Independientemente de la postura que cada persona tenga respecto a la muerte asistida, es importante reconocer el valor que implica abrir conversaciones que muchas veces generan incomodidad. Samara ha contribuido a colocar este tema en la agenda pública. Ha compartido reflexiones, experiencias y argumentos que han impulsado el debate sobre la autonomía personal, la dignidad y los derechos de las personas que enfrentan condiciones complejas de salud. Y algo que debemos de defender siempre en una democracia es la posibilidad de dialogar. Escuchar no significa estar de acuerdo. Debatir no significa atacar. Pensar distinto no significa convertirse en enemigo. Por eso, más allá de las diferencias que puedan existir, vale la pena reconocer a quienes tienen la valentía de poner temas difíciles sobre la mesa y generar reflexión social. ¿Quién tiene derecho a decidir? Cuando una persona enfrenta una situación límite, aparecen muchas voces: la familia, los médicos, las instituciones, los líderes religiosos, los políticos, los activistas. Pero al final surge una pregunta fundamental: ¿quién debe de tener la última palabra? Las respuestas son distintas según la versión ética, jurídica o cultural de cada sociedad. Y probablemente seguirán siendo distintas durante muchos años. Sin embargo, existe un punto en el que casi todos coinciden: la necesidad de proteger la dignidad humana. La discusión real no debería centrarse únicamente en cómo muere una persona, sino también en cómo vive, más allá de estar a favor o en contra. Quizás uno de los errores más comunes es reducir este tema a dos bandos enfrentados: los que están a favor y los que están en contra. Pero la realidad es mucho más amplia. Podemos defender la autonomía individual y al mismo tiempo exigir mejores condiciones de vida. Podemos apoyar los cuidados paliativos y también discutir nuevas alternativas legales. Podemos tener dudas legítimas sin descalificar a quienes piensan diferente, porque las preguntas más importantes rara vez tienen respuestas simples. Y este es precisamente uno de esos casos. Lo que está en juego no es solamente una ley. Lo que está en juego es nuestra visión sobre la dignidad humana. Tal vez la pregunta más importante no sea si una persona tiene derecho a decidir sobre su muerte. Tal vez la pregunta más importante sea otra: ¿qué estamos haciendo para que las personas quieran seguir viviendo? Porque una sociedad verdaderamente inclusiva
no se mide únicamente por las libertades que reconoce, también se mide por las oportunidades que crea, por los apoyos que ofrece, por las barreras que elimina, por la esperanza que construye. La eutanasia nos obliga a mirar de frente el sufrimiento humano, pero también nos obliga a mirar nuestras propias responsabilidades colectivas, nos obliga a preguntarnos si hemos hecho suficiente, si realmente hemos construido una sociedad donde todas las personas, con o sin discapacidad, puedan vivir con dignidad. Y quizás ahí está el corazón de este debate. No solamente en el derecho a morir, sino en el derecho de vivir plenamente. Porque cuando una persona pide ayuda para morir, la sociedad tiene la obligación moral de preguntarse primero si hizo todo lo posible para ayudarla a vivir. Gracias por acompañarme en este episodio. Yo soy el Potro y recuerda, una sociedad se juzga no por cómo responde cuando alguien quiere morir, sino por todo lo que hizo antes para que esa persona tuviera razones para vivir. Hasta la próxima.